Ahora, en atención primaria, todos nosotros hemos trabajado en algún momento en atención primaria, por lo menos en el CERUMS, ¿no? Y recordando esas épocas, ¿cuáles serán los trastornos que se diagnostican con mayor frecuencia? Trastornos depresivos, de ansiedad, alcoholismo, psicosis o demencias. Curiosamente, los trastornos de ansiedad. Todas las personas vienen con angustia, con preocupación y se diagnostican realmente como un trastorno. La depresión a veces recibe menos apoyo, solo un poquito de palmoterapia nada más. Recordemos que los trastornos de ansiedad varían desde el pánico hasta la ansiedad situacional que nos producen los cambios de ambiente, los cambios de situaciones, etcétera. Y hay alta tendencia a la automedicación, sobre todo benzodiazepinas, también con los productos caseros, hierbitas y los preparados naturales. Tenemos que recordarles siempre a los pacientes que por algo, por más que algo sea natural, no está exento de efectos secundarios porque es una sustancia ajena al cuerpo, ¿no es cierto? Ya lo conocemos todos nosotros. Y tengan especial cuidado cuando el paciente le dice, ay, pero yo he escuchado hablar de tal persona que aparece en la radio, ¿no? El doctor Pérez Alvela, y he tomado magnesol y con eso me sentí bien un tiempo, pero luego me sentí peor. ¿Mm? Magnesol con sus variaciones, Kaita, OmniLife, etcétera, todos nosotros sabemos que son engañamuchachos, grandes fuentes de extracción de dinero fácil, ¿no es cierto? El gran problema es que no podemos saber qué cosa es lo que tienen en realidad, ¿no es cierto? Y dicho sea de paso, para felicidad de la orden, Pérez Alvela tiene un juicio perdido por propaganda engañosa. Lo que pasa es que ustedes saben que resulta mucho más barato pagar una multa que retirar algo que se vende bien. Es cuidado porque muchos de los pacientes consumen suplementos, consumen cosas de varios tipos y no sabemos qué cosa tienen ahí adentro. Y sospechamos que en muchos de esos casos hay estimulantes metidos, pero como el control de estos productos supuestamente naturales es muy laxo, entonces no se puede usar. Hay hierbas, por ejemplo, que sí tienen cierto valor, ¿no es cierto? ¿Quién no ha usado valeriana o manzanilla cuando era pequeño? ¿Quién no ha usado toronjil? Tienen cierto efecto ansiolítico, pero obviamente una cosa es usarlo en medio de la ansiolisis, producto de la vida cotidiana, por un mal momento, por una dificultad, y otro es usarlo en un verdadero trastorno. Ahí ya no alcanza, tenemos que usar pues litros de valeriana para poder usarlo. Y aparte de que no sabe muy bien también. Ahora, ¿cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al suicidio es incorrecta? Digo porque suicidio es el pan de todos los días en la emergencia, siempre van a llegar. Ahora, A. El riesgo de suicidio es mayor en los familiares de pacientes depresivos que en familiares de pacientes con manía o esquizofrenia. B. La tasa de suicidio es más alta en la zona urbana que en la rural. C. Un periodo de menor riesgo del suicidio en los pacientes esquizofrénicos son los meses siguientes al alta hospitalaria. D. En los ancianos, los intentos de suicidio son menos frecuentes, pero el éxito es mayor. E. Los varones deprimidos son más proclives al suicidio que las mujeres. Lo que hemos observado, igual que todos ustedes, es que en realidad esto es incorrecto. El periodo de mayor riesgo para suicidio de los pacientes esquizofrénicos son justamente los meses siguientes al alta, cuando la persona comienza a tener conciencia de lo que le está pasando. Y puede haber comorbilidades, esquizofrenia tratada y presencia de depresión mayor con todos los criterios, no el duelo, no la tristeza propia de alguien que sabe que ha sido diagnosticado de un trastorno crónico, sino real depresión, con niveles altos de desesperanza y mucho aislamiento social. Recuerden que la gente que es psicótica tiende a ser aislada por los demás. Y además, estas personas tienen mayor riesgo todavía de cometer suicidio si hay una gran fragmentación social en la que viven, si pierden amistades, si pierden trabajo, si pierden estudios, si hay deprivación económica, si no consiguen ganar lo suficiente, si hay ruptura de la familia, divorcio, separación, aislamiento, etc. Lo más probable es que además de todo el entorno psicosocial que vive esta persona,
haya también una deficiencia en la disponibilidad biológica de serotonina, y esto ocasionaría aumento de la impulsividad y conductas agresivas más frecuentes, y entre ellas autoagresivas, autolesivas. Ahora, la otra cara de la moneda, la otra cara de la depresión. ¿Cuál de estos síntomas sería más improbable de encontrar en un episodio maníaco? El aumento de las necesidades del sueño, la distractibilidad, la verborrea, la grandiosidad o el ánimo irritable. Como hemos podido ver en algún maniaquito en emergencia, generalmente son altamente insomnes. No hay aumento de las necesidades del sueño, al contrario. Los maníacos se sienten muy alegres, muy animados, al contrario, nerviosos, irritables o alterados, ¿no? Con gran facilidad, y hablan demasiado rápido, tan rápido que eso no se le puede entender, ¿no? Tienen taquilalia. Para darles una idea, ustedes saben cómo habla esta animadora de televisión, Gisela Valcárcel, ¿no? Habla bastante rápido. Eso para nosotros es presión del habla. Es un habla normal en el, digamos, en el extremo de la velocidad normal. Más que eso, ya suele ser taquilalia. Tienen muchos problemas para relajarse y para dormir. Los maníacos también se sienten capaces de hacer muchas cosas a la vez y están mucho más activos de lo común. Y pueden hacer cosas realmente arriesgadas, como gastar mucho dinero sin pensar, sin tomar previsiones, o tener relaciones sexuales muy promiscuas sin tener precauciones. Venden cosas, compran cosas sin ningún temor, y pueden tener desinhibición conductual notoria, ¿no? Y es bastante problemático muchas veces para las personas que ven que un papá maníaco, por ejemplo, ha cedido su casa por 50 soles. Es un caso real que hemos visto una vez cuando yo era residente en el Noguchi, ¿no? Gracias a Dios que quien le vendió la casa a esta persona era una buena vecina que recibió el dinero para que no fuera con otra persona a hacer lo mismo, ¿no? Lo primero que hizo esta buena vecina fue llamar a los hijos y decirle, bueno, a su papá, mire, me ha dado este documento porque dice que necesitaba 50 soles para ayudar a un mendigo, ¿no? Le ha dado los 50 soles, solo eso devuélvamelo, ¿no? Pero realmente su papacito debe estar muy mal. Y realmente estaba maníaco, había dejado la medicación que usaba hace mucho tiempo, ¿no? Muchas veces se contagian de ETS o las contagian también, o sufren atropellos o sufren accidentes por no guardar precauciones debidas, ¿no? Ahora, cada vez se está diagnosticando más el trastorno afectivo bipolar, que incluye el estado maníaco y el estado de la depresión. Pero sobre esto, ¿es falso que el uso de los antipsicóticos en las fases maníacas trae el riesgo de inducir un viraje a la fase depresiva? ¿O el uso de antidepresivos en la fase depresiva trae el riesgo de inducir un viraje a la fase maníaca? El tratamiento de mantenimiento de los pacientes bipolares, ¿se recomienda el uso de uno o más fármacos optimizantes? Los fármacos anticomiciales o anticonvulsivantes no deben usarse en esos pacientes por el riesgo de que desarrollen una disquinesia tardía. En los casos de manía disfórica, manía mixta, más con irritabilidad o con fastidio de ciclación rápida, la respuesta al litio parece ser inferior a la normal. En este caso, en realidad la respuesta es D. Lo que nosotros necesitamos usar es litio, pero también necesitamos usar anticonvulsivantes que para nosotros funcionan como estabilizadores del ánimo, nos disminuyen esas ondulaciones tan grandes. Generalmente solemos usar valproato de sodio, y la acción ocurre entre 3 o 6 días y se está relacionando también con los niveles séricos que se puede presentar. La carbamazepina también, aunque demora un poquitito más de actuar, entre 7 y 13 días. La lamotrigina se puede usar más cuando hay episodios depresivos de preferencia, ¿no? Eso sí, si aumentamos rápidamente las dosis de lamotrigina podemos tener severos episodios depresivos, ¿no? Y si juntamos valproato y la lamotrigina podemos tener muchos efectos secundarios. Por lo tanto, si queremos cambiar de uno a otro, se suele ir bajándolo al proato hasta limpiarlo, dejar más o menos un periodo de unos 3 o 4 días limpio y luego recién usar la lamotrigina. Recordemos que la lamotrigina tiene una larga vida media. Recordemos también que en el trastorno bipolar los antipsicóticos se pueden usar para frenar el ánimo, pero es posible que nos induzcan depresión,
Es posible, aunque poco probable, pero sí es más frecuente que el uso de antidepresivos en la fase depresiva del trastorno bipolar nos lleve más bien a la manía. Esta es una precaución que debemos tener bastante en cuenta, porque lo que puede ocurrir es que los pacientes deprimidos generalmente comiencen a pedirnos a gritos un antidepresivo, porque es bastante fea la depresión, pero sabemos que debemos tener cuidado con ellos. Ahora, acude a la consulta una mujer de 35 años acompañada del esposo. Ella dice que está muy bien, mejor que nunca, puede hacer más cosas, sumamente activa y se siente capaz de comprender cuestiones muy complicadas como la teoría de la relatividad especial, por ejemplo. El esposo, muerto del susto, dice que ella lleva una semana que duerme poco, que no para en sus actividades, se levanta temprano, sale a la calle, vuelve, se cambia, vuelve a salir, habla sin parar con cualquier persona y no controla la que gasta. Ya se reventó una tarjeta de crédito y va en camino de hacer eso con la segunda, ¿no? Nunca le había pasado nada semejante y ella no acepta tener ningún problema a pesar de la evidencia. ¿Cuál sería el diagnóstico? Episodio maníaco, trastorno bipolar, trastorno psicótico breve, ansiedad generalizada, trastorno de identidad disociativo, y como nosotros hemos visto, es casi como el caballo blanco de San Martín. Esta persona tiene un episodio maníaco de un trastorno bipolar, pero este solito es un episodio maníaco. Recordemos que el episodio maníaco lo diagnosticamos porque es un periodo diferenciado de un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o al contrario, irritable, fastidiado, que dura al menos una semana. Ahora, si la persona ya está hospitalizada y no tenemos más datos, cualquier duración, no hay ningún problema. Y han persistido 3 o más de los siguientes síntomas. 4, si solo hay irritabilidad del ánimo y no hay expansión, no hay elevación de este. Autoestima exagerada, grandiosidad, yo me comunico con gente con, qué sé yo, ya antes un pelele, y simplemente pues yo me comunico, por ejemplo, con Obama, con el Papa, me comunico con el presidente de Francia, o me comunico con, qué sé yo, con los presidentes de las grandes corporaciones y de la ONU. ¿Gente de Latinoamérica? No, pues para qué, ¿no es cierto? O si hay disminución de la necesidad de dormir y la persona se siente sumamente satisfecha con solo 2 o 3 horas o a veces con ninguna de sueño. Más hablador de lo habitual o verborreico, puede haber fuga de ideas o la experiencia subjetiva de que el pensamiento está acelerado, volando, rápido, moviéndose. No pueden captar, tienen tantas ideas y según ellos tantas buenas ideas, pero no pueden cogerlas, ¿no? Se sienten muy distraídos. Hay aumento de la actividad intencionada, ¿no? Muchas relaciones sociales incrementan supuestamente la capacidad laboral, pero vemos que los trabajos que entregan son un desastre. Incrementan la actividad sexual, creen que pueden aprender 2 o 3 materias a la vez sin ningún problema, o inclusive pueden llegar a la agitación psicomotriz. Y hay implicación excesiva en actividades placenteras que tienen alto potencial para consecuencias graves: compras sin medidas, sexo descuidado, inversiones a la loca sin pensarlo, si nunca compran bonos tipo CFIDE, ¿no? Que dicen que son los más seguros. ¿Qué más? En atención primaria nuevamente, lo que podemos encontrar muchas veces en los centros de salud o en otras situaciones, hay un paciente que tiene un trastorno depresivo leve. El colega lo diagnosticó y le da un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina a una dosis terapéutica, por ejemplo 20 miligramos de fluoxetina, y a la semana no obtiene la respuesta terapéutica deseada y que el paciente le pide a gritos. ¿Qué podrá hacer? ¿Aumentará la dosis? ¿Cambiará de antidepresivo por otro del mismo grupo terapéutico, otro inhibidor? ¿Cambiará por otro antidepresivo de otro grupo terapéutico? ¿Esperará porque la respuesta terapéutica tarda unas 2 semanas o lo derivará con el psiquiatra? Y en realidad lo que nosotros conocemos es que en realidad vale la pena ser paciente. La respuesta es D y tenemos que esperar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. En la inmensa mayoría de fármacos antidepresivos el efecto se espera recién a partir de la segunda semana. En el escitalopram se dice que podría comenzar a partir de la primera semana, pero no es lo más frecuente. En general, darle tranquilidad al paciente
y decirle que tenga paciencia, que esto va a mejorar a partir de la segunda semana de tratamiento. Démosle tranquilidad, démosle calma y pidámosle que tenga un poquito más de paciencia. Y tendremos poco después un paciente sumamente agradecido, sea la especialidad que sea. Ahora, a muchos de nosotros en la facultad nos han dado algunos elementos psicoterapéuticos. Dicho sea de paso, los psicólogos no siempre tienen formación como terapeutas. De hecho, para hacer una formación como terapeuta, alguien debe pasar de 2 a 4 años en una escuela de psicoterapia. Y muchos de los psicólogos no tienen esta habilidad, ni siquiera los clínicos. En cambio, todos los médicos recibimos algunos elementos sobre cómo actuar terapéuticamente, por si acaso, ¿no? Entonces, pero hay cosas que hacemos bien y cosas que a veces no recordamos cómo hacer. Si vamos a apoyar a alguien que está deprimido, ¿qué es lo que no debemos hacer? Ofrecer comprensión, disponibilidad y competencia, explicar el carácter temporal de la depresión, que con tratamiento va a mejorar, sin tratamiento, bueno, es un poquito difícil dependiendo del tipo. Debemos estimular la toma de decisiones importantes, debemos destacar y valorar los logros alcanzados, debemos informar a la familia de la enfermedad. En realidad lo que no debemos hacer es estimular que tomen decisiones importantes. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla. Todos nosotros sabemos que tomar decisiones es un proceso complicado, que tiene pasos: obtener datos, construir una probable solución, ponerla en marcha y evaluar. Cuando una persona está deprimida, la valoración y la capacidad de juicio que tenga, además de su energía para poder actuar, están decaídas, están afectadas. Por lo tanto, van a tener mayor dificultad para tomar decisiones importantes. Además, si se equivocan, como uno de los síntomas de la depresión es sentirse culpable por gusto, podemos aumentar mayores problemas y podemos aumentar la culpabilidad del paciente. Y recuerden además que esos pacientes son más vulnerables a la manipulación. Nunca falta por ahí el malvado que intenta hacer alguna mala pasada. Y si este paciente, por ejemplo, no sabe si debe vender su casa, de repente a un precio muy barato, etcétera, siempre puede haber alguien que le diga: sí, mira, que no vas a conseguir esto, que tú con esto vas a poder ayudarte, mira, no esperes que mañana va a caer el precio de las casas. Y el pobre hombre o la pobre mujer vende su propiedad, y la persona que se quedó con esta propiedad es un pingüe negocio, y luego la persona se siente peor. Más bien, pidámosle a la persona que demore la toma de decisiones y destaquemos siempre los logros que la persona se ha alcanzado. Expliquémosle que la depresión tiene tiempos y que puede mejorar. Digámosle que esta persona que sí entendemos que tiene un problema real, no como la familia que le dice: no, esa fuerza de voluntad, pon de tu parte y eso basta, ¿no? Y que nosotros lo podemos ayudar y que somos competentes para hacerlo. E informemos también a la familia sobre la enfermedad para que no lo molesten pues con estas situaciones bastante incómodas. Al revés. Ahora, al revés. Un paciente de 65 años sin antecedentes psiquiátricos previos hace un mes tiene un cuadro clínico de inquietud, desasosiego, insomnio y verbalizaciones de tipo hipocondríaco, ¿no? La familia dice que son cosas absurdas, ¿no? Como que no puede comer porque no tiene estómago. Y algunas veces dice que tiene miedo de estar muerto. ¿Cuál sería el diagnóstico de presunción? Que tenga una esquizofrenia, que tenga una depresión psicótica, que sea el inicio de una demencia, una neurosis hipocondríaca o una antigua paranoia involutiva. Destaquemos estos eventos, ¿no? Un mes, estas sensaciones emocionales, presencia de insomnio y estas cuestiones. Esto nos da el diagnóstico de una depresión con síntomas psicóticos. Las personas con depresiones psicóticos tienen síntomas de depresión y psicosis. Dentro de los síntomas depresivos sabemos que tienen o irritabilidad o anedonia o tristeza, tienen problemas de sueño, trastornos del apetito, tienen disminución por el interés de las cosas agradables de esta vida, tienen disminución de energía, tienen retardo psicomotor,
también pueden tener ideación suicida, ¿no? O ideas pasivas de muerte, ojalá Dios me recoja, quisiera amanecer un día muerto. Pero a esto se agregan las delusiones. Lo van a encontrar de repente en algunos libros como delirios. Acá nosotros preferimos usar delusiones. Son las creencias que son falsas acerca de lo que está sucediendo, acerca de lo que uno es. Por ejemplo, yo estoy muerto. Si estoy muerto, estoy muerta, ¿qué hago acá pues conversando y hablando con ustedes? ¿No es cierto? No, es que debo ser alguna otra cosa, pero en realidad yo estoy muerto. Esta creencia, la creencia delusiva, se mantiene a pesar de las pruebas en contrario. Y las alucinaciones son ver o escuchar o tal vez sentir otras cosas dentro del cuerpo que no existen. Hay una diferencia en cuanto a la ilusión y la alucinación. Si yo les digo a ustedes que aquí estoy sosteniendo un monito, ustedes se reirán de mí y dirán, doctora, esto es una botella de agua, ¿no es cierto? Pero hay un objeto, hay una percepción equivocada, ¿no es cierto? Pero hay un objeto que ocupa ese espacio, eso es una ilusión. En cambio, si yo les digo que aquí estoy sosteniendo un monito, ustedes se ríen de mí y dicen, doctora, aquí usted no sostiene nada. Es que en realidad no hay nada. En la alucinación no existe un estímulo distorsionado, simplemente no hay. Y vemos o escuchamos o olemos o sentimos algo que no existe. Y las delusiones o alucinaciones están relacionadas con los sentimientos de la depresión. Generalmente son de tipo nihilista en este caso. Estoy muerto, no tengo algo, no me va a ir mal, me siento triste, etcétera, etcétera. En fin. Ahora, desde que apareció la película Alguien voló sobre el nido del cuco o Atrapado sin salida, se satanizó al trastorno al tratamiento electroconvulsivo, electroconvulsoterapia o el famoso electroshock, ¿no? Pero a pesar de lo que decía en la película, sigue siendo un tratamiento de elección y primera alternativa, bien usado, bien indicado y bien hecho en algunos trastornos. Por ejemplo, ¿cuál será? En la psicosis maníaco-depresiva o actualmente llamado trastorno bipolar, en la esquizofrenia paranoide, en la depresión mayor, en la depresión delusiva con gran agitación y riesgo suicida o el trastorno esquizoafectivo. Y nosotros tenemos que en realidad es la elección, la primera alternativa en la depresión delirante o delusiva, la depresión psicótica con gran agitación y con riesgo suicida. El electroshock hace pasar por la cabeza de la persona una cantidad pequeña de corriente capaz de mantener encendida una bombilla chiquitita, un foquito de 10 vatios por 2 segundos. Eso es bastante despreciable. La respuesta es convulsiva. Podemos ver una real convulsión si es que no contáramos con la ayuda de los colegas anestesiólogos que usan anestesia y usan relajantes musculares para que no haya ninguna de las cuestiones pues desagradables. Se debe hacer un electroencefalograma antes, durante y después del paso de la corriente. Puede haber efectos secundarios pasajeros como confusión, que generalmente remiten al cabo de pocos minutos. Hubo un caso, recuerdo cuando yo estuve residente, en el que duró una semana. Era una rareza, traían a todo el mundo a verlo porque mucha gente nunca había visto algo así. Y se reporta que el caso más largo de confusión post-electroshock fue de 6 meses, al cabo de los cuales la persona revierte a la normalidad. Es el único caso reportado hasta ahorita. Se indica en depresión grave con insomnio, problemas para conciliar el sueño, cambios de peso, cuando hay sentimiento de desesperación, culpabilidad o ideas suicidas u homicidas, para justamente evitar que la persona se haga daño a sí misma. Ahora, veamos cuál de estas proposiciones es falsa respecto a la conducta suicida, muy ligada a la depresión. El número de intentos de suicidio es mayor en los hombres que en las mujeres, mientras que los suicidios consumados se dan más en las mujeres. El riesgo de suicidio puede surgir en cualquier categoría de trastorno psiquiátrico. El riesgo de suicidio aumenta estadísticamente con la edad. Las tentativas chantajistas de suicidio son menos graves, pero no exentas de riesgo.
aumenta el riesgo cuando existen antecedentes familiares de suicidio. Como nosotros vimos hace algún rato, en realidad esta es la respuesta falsa. Es exactamente al revés. Las mujeres intentan más, los hombres se matan más. Y como hemos visto, el riesgo de suicidio puede surgir en cualquier categoría de diagnóstico psiquiátrico. Generalmente todos apuntamos a depresión y en realidad puede haber suicidio durante una psicosis. Imagínense que alguien lo insulten a cada rato. Puede haber suicidios durante un trastorno, una crisis por un trastorno de ansiedad, perdón, por un trastorno de personalidad del clúster B, generalmente los limítrofes. Puede haber un intento de suicidio después de un impacto intenso por emoción intensa. El riesgo de suicidio en realidad aumenta con la edad, aumenta muchísimo. Las tentativas chantajistas de suicidio, que en realidad podrían ser más bien gestos suicidas, son menos graves, pero hay riesgos. Hay una persona que tomaba continuamente medicación, solía tomar benzodiazepina después de una pelea con el esposo, ¿no? Lo llamaba el esposo y le decía cucaracha, rata, malvado, etcétera, por si acaso me he tomado tantas pastillas del prazolam. Y el esposo salía del trabajo y la llevaba pues a la emergencia. El pequeño problema fue que un día se equivocó de frasco y usó los antihipertensivos del esposo. Dicen que una de las últimas cosas que dijo fue: yo no sabía que esto sí hacía daño. Se murió. Realmente se murió. Y aumenta el riesgo cuando hay antecedentes familiares de suicidio. Recuerden que la combinación perfecta para un suicida es ser hombre, soltero, anciano. Generalmente son los que son más vulnerables a tener ideación suicida y pueden ejecutar con más facilidad episodios suicidas. El problema de los hombres también es que tienen mayor rechazo social porque son tachados de cobardes y la vida es tan linda, ¿cómo es posible que la quieran abandonar, ¿no? Que a veces no nos ponemos en el lugar de estas personas que realmente sienten que por sus trastornos tienen graves problemas para poder vivir. Ahora, siempre hacíamos una diferencia, ¿no?, entre la depresión endógena y la neurótica, ¿no? La depresión endógena, la cual era típicamente bioquímica, y la depresión neurótica, en la cual al evento bioquímico se agregaban eventos de la vida. En cuanto a la etiopatogenia, ¿será verdad que la depresión endógena viene por factores hereditarios y constitucionales y la neurótica por trastorno del desarrollo afectivo, factores psicosociales? ¿Será falso que la depresión neurótica tiene un curso continuo, aunque algo fluctuante, y la depresión endógena tiene episodios o fases bien establecidas? ¿Será falso que el ritmo diurno de la depresión endógena hace que se pongan peor en la noche y en la depresión neurótica que estén mejor en la noche? ¿Será falso que la psicoterapia no funciona mucho en la depresión endógena y sí en la neurótica? ¿O será falso que la gente con depresión endógena se suicida con más frecuencia que la neurótica? Como recordamos nosotros, en realidad esto es falso. Recordemos acá que en la depresión endógena generalmente la persona se siente peor en la mañana. Más bien la noche es un momento en que la gente se siente mucho mejor, se siente más liberada, más tranquila y más aliviada, ¿no? Pero tienen terror a que llegue la mañana, porque ese es el momento en que peor me siento y me levanto solo porque me puedo despegar de la cama. Y volviendo al asunto del suicidio, que va a ser preocupación de ustedes en la emergencia. La prevalencia del suicidio consumado en el mundo industrializado es mayor entre mujeres jóvenes, hombres ancianos, hombres jóvenes, mujeres ancianas, hombres y mujeres de edad intermedia. Y como habíamos visto antes, en realidad es entre hombres ancianos. ¿Por qué? Porque están desesperanzados, porque hay falta de perspectivas vitales, generalmente ya no pueden trabajar en lo que quieren, ya hay problemas con la compañera o compañero y nido vacío,
tienen mucha sensación de inutilidad y han llegado al fin de la vida, ¿no? Por eso se insiste mucho en que la gente cultive un interés más allá de la profesión. Va a llegar un momento de repente en que no vamos a poder ejercer, pero sí va a haber cosas que podemos disfrutar en algún momento, ¿no? Hay muchos colegas que de repente se jubilan, se retiran, pero que comienzan a ejercer de repente en labores de beneficencia, o que comienzan a corregir libros, o que comienzan a hacer alguna actividad diferente. Hay un colega, por ejemplo, que está en Estados Unidos, se jubiló acá, fue a acompañar a sus hijos y bueno, para no aburrirse según él y en realidad para animar la vida, tomó un curso de inglés para prepararse como traductor. ¿Mm? O sea, bueno, no ejerceré como médico, pero obviamente voy a ser un traductor mejor calificado que una persona que no sea médica si es que consigo dominar bien el idioma, ¿no? No hay futuro si no hay un objetivo vital. Por eso es necesario que el viejo tenga tareas y que se sienta útil y que se junte con los pares. Van a encontrar que cuando sean residentes y hay un viejito internado en la sala, los hijos le dicen, pero mire doctor, dígale a mi papá, dígale a mi mamá que se quede conmigo. ¿Qué hace regresando a su tierra? Ahí está viendo sus animales, nada más. En el caso de los viejitos del campo, por ejemplo. Hay una cosa, otra, yo lo quiero cuidar para que descanse. Colegas, por favor, díganles que en realidad lo que ese viejo necesita es su ambiente, sus amigos, sus cosas, su casa. Si quieren hacerle bien, que los hijos vayan a verlo allá o que le paguen a una persona que lo cuide, pero no que lo extraigan de su medio vital. Ahora, entramos a otro módulo, las psicosis no afectivas. ¿Por qué? ¿Por qué psicosis y por qué no afectivas? En la psicosis recordamos que vemos la ruptura de la realidad y las no afectivas porque no tenemos nada que ver acá con las psicosis que se pueden presentar en las manías o en las depresiones psicóticas. La clásica, la esquizofrenia. En la esquizofrenia se han implicado los siguientes neurotransmisores: dopamina y noradrenalina, dopamina y GABA, serotonina y noradrenalina, todos o ninguno. Y en realidad son todos. Recuerden que hace algún tiempo la teoría más popular era la de dopamina, pero en realidad se ha visto que son todos los que están implicados. Hay un modelo acá integrativo para la esquizofrenia. Les traje esta lámina hace algún tiempito, ¿no? Que a la altura del córtex prefrontal actuaba tanto la dominación por dopamina, serotonina, norepinefrina y el glutamato, ¿no? Y esta actuaba también en las vías que había en el estriado, en el circuito límbico y también en el hipocampo, ¿no? Y había una fuerte actividad de las interneuronas GABA. Entonces tengan cuidado, ya no hagamos caso solo de la vieja teoría en la que solo se hablaba de que la dopamina era responsable de la acción psicótica. Van a ver que hay una buena, los antipsicóticos típicos generalmente iban dirigidos a bloquear la actividad dopaminérgica y los antipsicóticos más nuevos intentan abarcar una mayor cantidad de neurotransmisores.